Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su casa de giros. Ya le decíamos antes del corte, para vencer esos miedos, en lugar de evitarlos, hay que aceptarlos. Y nos acompaña el coach de liderazgo y desarrollo personal, Iván Madrigal, que nos va a brindar algunos consejos sobre este tema. Cuéntenos, bueno, primero, bienvenido, don Iván. Muchas gracias. Cuéntenos por qué las personas, ¿verdad?, se detienen justo cuando están a punto de lograr eso que tanto esperaban, ¿verdad?, o que tanto están buscando. Claro, suceden muchas cosas. Imaginémonos cuando estábamos en la época de las cavernas, ¿no? Salíamos a caminar y escuchábamos un ruido. ¿Qué sucede en ese momento? Pues nuestros ancestros no se iban a detener a esperar a ver qué estaba sucediendo, ¿no? No iban a ver si era el viento, si era un animal pequeño o alguien que los venía siguiendo. Simplemente se activa ese sentimiento de respuesta que nuestro cerebro primitivo tiene instalado. Entonces, ¿qué es lo que hace? O corro o me defiendo. Son las dos únicas opciones que se tienen en ese tipo de situación. Eso viene ya instalado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a 3 niveles. Entonces tenemos el cerebro primitivo, el cerebro emocional y ya la parte racional. Pero lo primero que se activa es esta parte. Entonces, igual sucede con los niños. Cuando los niños tienen hambre o tienen sueño, ellos no saben esperar porque necesitan ese control en su rutina, en su tiempo, y eso nos va siguiendo el resto de la vida, porque como seres humanos no venimos diseñados para vivir, venimos diseñados para sobrevivir. Y entonces el miedo nos genera, es una emoción como cualquier otra, y a veces tendemos a verla de mala forma, pero en realidad es un sistema de defensa que tenemos para, obviamente, no exponernos a una situación de riesgo. Lo que pasa realmente es cuando empezamos a ver una situación que necesariamente no sea un riesgo, pero nuestro cerebro la interpreta como tal. Y ahí es donde empezamos a ver que la gente se detiene, porque tengo miedo. Justamente porque hay etapas donde nos cuesta a veces tomar decisiones, ¿verdad? Porque hay etapas donde estamos pues muy decididos y muy claros con lo que tenemos que hacer, y hay otras etapas, ¿verdad?, donde nos cuesta un poco más tomar decisiones. ¿Esto por qué ocurre? Como te comentaba, siempre el cerebro busca control. Okay. Y la naturaleza es totalmente impredecible, entonces no sabemos qué es lo que se viene. Entonces, cuando tenemos esta emoción, ¿verdad?, de que algo nos está motivando, algo nos está impulsando, es más fácil porque tenemos el apoyo como seres sociales que somos de la tribu. A veces es la tribu la que nos impulsa a tomar esa acción, pero cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no tenemos apoyo, nos cuesta un poco más. O también cuando estamos muy seguros en una posición, ya vos estás tranquilo, ya me siento bien, ¿por qué me voy a arriesgar? Entonces son los dos momentos en que a veces es esa emoción que nos impide caminar, porque o estamos muy cómodos o realmente no sentimos que tenemos el apoyo suficiente para impulsarnos y lanzarnos. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estemos, puede que nos juegue a favor o en contra. Don Iván, todos pues en algún momento hemos visto hacia atrás. Cuesta un poco, ¿verdad? Porque cuando sentimos que no llegamos, nos cuesta volver a ver hacia atrás y reconocer esos momentos en los que sí avanzamos, ¿verdad? Cuando vemos hacia atrás y vemos justamente esos momentos, ¿qué es lo que tienen en común? Esos momentos que nosotros detectamos donde, mira, sí, aquí logré concretar, aquí logré esta meta, aquí logré este pequeño objetivo. ¿Qué tienen en común esos momentos? Lo que sucede es que vivimos con nosotros mismos todos los días, ¿no? Y es como cuando te ves en el espejo y vas perdiendo peso, no lo vas notando inmediatamente. Pero una persona que no te ve desde hace años probablemente llega y te dice, mira, Alejandro, te veo más delgado, ¿no? Entonces, cuando estamos compartiendo con nosotros de forma diaria, a veces esas pequeñas victorias no las registramos y entonces no las tenemos presentes. Y al final de cuentas, la confianza también viene de lo que hemos ido acumulando con el tiempo. Pero si no le damos la importancia a ese tipo de situaciones, entonces las pasamos por alto. Y a veces es cuando, por ejemplo, con los amigos nos pasa mucho, ¿no? A veces con los amigos le decimos, mira, vos sos muy bueno con esto, sos muy bueno con aquello, pero no nos hablamos hacia nosotros mismos. Ajá, exacto. Entonces, ese diálogo interno es importantísimo. O al contrario, ¿verdad? A veces cuesta reconocernos lo que nos dicen nuestros amigos y hasta que no nos lo dicen, no lo aceptamos, ¿verdad? Nos cuesta creernos esa parte también, porque nos cuesta vernos con ojos de amor. Ahora, el momento de afrontar retos en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cómo afrontamos los retos cuando estamos pequeños, cuando estamos niños, que ya mencionábamos un poco, ¿verdad?, esto del cerebro primitivo, y cuando ya somos adultos? Hay una gran diferencia entre afrontar retos en esas dos etapas de la vida. Claro. El ejemplo de los niños es fabuloso, porque cuando estamos empezando a caminar,
Si nos caemos, nos levantamos y seguimos. Nadie nos ha dicho que no podemos caminar. Claro. Todos en algún momento aprendimos a caminar de alguna u otra forma. Andar en bicicleta. O andar en bicicleta, hasta hablar. Cuando empezamos a hablar, nuestras primeras palabras probablemente estamos diciendo mal ciertos verbos, no usamos bien la palabra, pero nuestros papás nunca llegaron y dijeron, mira, es que lo de hablar no es lo tuyo, o lo de caminar no es lo tuyo. Claro. Nuestros papás nos impulsaron, o nuestros cuidadores nos impulsaron para que realmente siguiéramos intentándolo. Ya de grandes, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, ya sea o nosotros mismos, como hablábamos ahora, o inclusive tu círculo cercano, te empieza a decir, mira, es que eso de hablar en público no te sale tan bien, entonces deberías de pensar si realmente eso es lo tuyo. Hacer otra cosa. Exacto, o esto de, no sé, a lo que te estés dedicando, si quieres empezar un emprendimiento, si quieres empezar alguna dinámica diferente, eso nos impide porque nos dicen, tal vez eso no es lo tuyo y empezamos a crear ese Nos tipo de empiezan lazos. como a limitar de cierta forma. Exacto. Don Iván, y justamente a eso íbamos, ¿verdad? En un tema de capacidades, cuando queremos emprender algo, cuando queremos lograr una meta, porque a veces nos cuesta reconocer y confiar, ¿verdad? En esas capacidades que tenemos. Porque a veces no lo hemos experimentado, eso es lo que sucede. A veces no tenemos claro nuestras capacidades por lo que hablábamos ahora. Tal vez para mí siempre ha sido natural, no sé, de repente salir en televisión, ¿no? Estar frente a la cámara no me da miedo. Pero como es tan natural para mí, no lo veo como un beneficio. Mientras que hay otras personas que sí aprovechan ese tipo de ventajas y lo ponen en práctica y les va muy bien. Entonces es reconocernos esas habilidades para saber en qué soy bueno y en qué tengo que mejorar y de ahí en adelante empezar a caminar. Por eso yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ¿los líderes nacen o se hacen? Las dos, porque venimos con ciertas habilidades que nos ayudan y hay ciertas habilidades que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿cuál habilidad tengo yo? ¿Cuál tenés vos, Alejandro? Son muy diferentes, pero ambos tenemos la capacidad de poder crecer y de poder desarrollar aquellas que no tenemos de forma tan natural, pero podemos sacarle provecho a las que nos vienen de forma más natural. Claro. Ahora, don Iván, ¿qué diferencia hay entre la persona que se monta en el tren y la persona que solo lo ve pasar, por ejemplo? Para hacer una analogía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que logran, que se motivan, ¿verdad? Y las otras que solo se quedan esperando digamos, se quedan esperando a sentirse bien, ¿verdad? A que llegue el momento, ese momento perfecto, ¿verdad? Que es bastante común. Claro, es muy interesante porque eso se viene dando, o sea, desde hace años, o sea, desde hace décadas, desde hace miles de generaciones, y de ahí de hecho viene inclusive lo que es la idea del viaje del héroe. A veces el héroe no es el que está listo, es el que responde al llamado. Ajá. Entonces muchos nos quedamos con esta idea de que, bueno, yo voy a esperar que a mí me digan cuándo me toca montarme al tren o cuando yo me sienta listo, pero nunca estamos listos. Las oportunidades van y vienen y las oportunidades se van a ir con alguien y ese alguien necesariamente no es el más preparado, es la persona que tomó la decisión de levantarse y subirse a ese tren. Si vos te quedas atrás esperando que todo esté perfecto, que todo esté bien armado para yo decir, ok, ahora sí me animo, probablemente ese momento nunca va a llegar. Y es como, por ejemplo, los perritos cuando persiguen un carro, que van detrás del carro ladrándole, pero si ese carro para no saben qué hacer. No saben qué hacer, claro. No, ¿verdad? Y a veces como personas somos esos, porque también le tenemos miedo al éxito. Tenemos miedo al éxito de no poder alcanzarlo o de alcanzarlo y no poder sostenerlo. Don Iván, ¿qué tanto influye la manera en la que nosotros interpretamos nuestras experiencias, ¿verdad? En esa vida que vamos construyendo. El asunto con las experiencias es que podemos verlos todos de diferentes maneras. No vivimos una realidad única. Cada quien vive su propia realidad. Claro. Y dependiendo de la historia que nos vamos contando, así es como vamos interpretando esas historias. Si, por ejemplo, ahorita estamos viendo como este mismo escenario que tenemos ahorita, tal vez para vos es lo más normal. Claro. Para otra persona puede ser una experiencia nueva. Los dos estamos viendo la misma situación. Sí. Pero no lo estamos viviendo de la misma forma. Sí, como si yo dibujara aquí un 6 y usted ve un 9 y yo veo un 6 y entonces es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva, claro. Pero cuando aprendemos a contarnos otro tipo de historias, nos ayuda también a pasar eso. Nos ayuda a sobrepasar situaciones en las que tal vez no nos sentimos del todo preparados, pero podemos hacerle frente o algo que pasó y podemos reprogramarnos cuando lo vemos con otros ojos. Perfecto, muchísimas gracias, don Iván. Con mucho gusto. Muchas gracias por todos los consejos y las recomendaciones, coach de liderazgo y desarrollo personal. Continuamos.